Bueno, ya con nosotros Ricardo Nanín, quien es periodista de Chilevisión Noticias, a quien le agradecemos, por supuesto. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludarlos primero desde Santiago, agradecidos por este contacto y claro, fue lo que ustedes comentaban hace algunos minutos, lo más comentado en las últimas horas acá en Santiago, la intervención del embajador argentino Rafael Bielsa sobre las elecciones en Chile. De hecho, ustedes bien mencionaban, la Cancillería chilena ya reaccionó, ya tildó esto de una intromisión inaceptable y lo más llamativo que hace algunos minutos también reaccionó Gabriel Boric, que es el otro candidato contrario a José Antonio Kast, que avanzó hasta segunda vuelta a este balotaje, y él también se refirió a estos dichos y Gabriel Boric aseguró que no corresponde que un embajador intervenga en la política interna de un país. O sea, en cierto modo, Gabriel Boric defendió en cierto modo a José Antonio Kast y se cuadró con la opinión entonces de la Cancillería chilena, que en el fondo se queja y tilda esto de una intromisión inaceptable en unas elecciones que se desarrollaron el día de ayer con una participación cercana al 47% de los votantes habilitados que concurrieron a las urnas para votar, y donde no solamente se eligió quiénes van a pasar al balotaje de la elección presidencial, sino que también se cambió la mitad del Senado y toda la Cámara de Diputados, y las elecciones parlamentarias en este caso también han sido muy cuestionadas porque no solamente hay un resurgimiento de la extrema derecha en la opción presidencial con José Antonio Kast, sino que también hay una irrupción muy fuerte de la derecha en el Senado y también en la Cámara de Diputados, donde se crea también una nueva bancada, el Partido Republicano, que está más a la derecha de lo que era la Alianza por Chile, que son los partidos aliados de Sebastián Piñera. Ahora surge una bancada, sobre todo en la Cámara de Diputados, que está más a la derecha del piñerismo, lo que ha llamado la atención y que también prevé que el gobierno que salga, sea Kast o sea Boric, va a encontrar un parlamento que no va a tener mayorías claras, que tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja van a estar cercanas al 50-50% entre derecha e izquierda. El hecho de que esté la posibilidad de que, por ejemplo, de que gane este candidato de ultraderecha, y más allá de lo que dijo el embajador argentino, tenga esa posición respecto de la Argentina, ¿puede llegar a afectar las relaciones con nuestro país eventualmente si llegara a la presidencia? Yo creo que no, porque Kast básicamente lo que ha basado su estrategia en los últimos días es, si bien no desconoce su apoyo, por ejemplo, al régimen y a la dictadura de Pinochet, y también ha hecho estas aseveraciones sobre Argentina, lo que está tratando de hacer ahora en estos días de cara a este balotaje es mirar al centro, captar el voto indeciso, el voto de centro derecha, incluso de la antigua concertación, de la centro izquierda chilena, que quizás no quiere votar por un candidato tan a la izquierda como puede ser Gabriel Boric, recordemos, aliado del Partido Comunista. Entonces, como está tratando de moderar su discurso, creo que se va a alejar de esas expresiones. Ya lo hizo ayer en su discurso tras ser el candidato más votado en la primera vuelta, y creo que va a tratar a tender de moderarse en este tipo de opiniones, y en ese sentido creo que también está teniendo lazos con partidos en Argentina, por ejemplo, con el grupo cercano a Javier Milei. También hay una relación, no se conocen personalmente, pero sí se han felicitado mutuamente en redes sociales y comparten bastantes visiones. Entonces, en ese sentido, no percibo que, si bien ha dicho estas cosas sobre la política exterior argentina en oportunidades anteriores, no percibo a que él a priori trate de ponerse en una posición anti-argentina en materia de relaciones internacionales en caso de ser electo presidente de la República. Breve, Ricardo, ¿qué es lo que ha sucedido con la sociedad chilena, que han desplazado los partidos tradicionales y han optado justamente por la derecha y por la izquierda? ¿Qué es lo que se ha generado profundamente para que decidan esto, no? Claro, veníamos de 30 años de alternancia entre la centro-derecha y la centro-izquierda, claro, y hoy día tenemos por primera vez un balotaje entre derecha e izquierda, lisa y llanamente. Y se trata casi de una vuelta de péndulo, porque tuvimos el estallido social, vino la convención constituyente, donde se piden cambios profundos al sistema chileno, pero hubo una vuelta de péndulo con un tema fundamental, que fue la violencia, tanto urbana como rural. Hubo un proyecto de ley acá en Chile que fue muy discutido, donde la oposición
oposición a Piñera trató de hacer un proyecto de ley que buscaba indultar a aquellas personas que fueron detenidos y presos por destrozos durante el estallido social. Se fueron tildados como presos políticos. Y Kast se tomó de eso para decir que las personas que estaban pidiendo esa liberación en verdad estaban en pos de la violencia. Y ahí comenzó su campaña hablándole a aquellas personas que habían perdido sus empleos o que habían sido víctimas de la destrucción de sus locales comerciales durante el estallido social, a tratar de empatizar con ellos. Y de ahí construyó un discurso. Entonces tienes por un lado una izquierda de Boric que busca profundizar los cambios de la Convención Constitucional, y por el otro lado José Antonio Kast, que promete básicamente orden, seguridad y volver a echar a andar el país en la economía. Y prueba de ello, sobre todo el tema del orden, es que en la región sur del país, en la Araucanía, en la zona rural, donde es el foco del conflicto mapuche, José Antonio Kast es el lugar donde es más votado en Chile, justo la zona del conflicto mapuche. Entonces, esa retórica en pos de la seguridad contra también el terrorismo rural es lo que lo ha llevado sin duda a ganar adeptos y entrar con claras opciones de cara al balotaje. Clarísimo. Ricardo Nanín, compañero de trabajo de Chilevisión Noticias, muchísimas gracias. Gracias.